Bueno, Vamos a igual, entrar en más. ¿qué, Tere? Que capaz que algunos se han confundido y quieren entrar en la otra. No me importa porque dice que recién los chicos mandaron un audio y le avisaron. Están Bueno, entrando, Tere. Yo también, las dos estamos tomando café, así que saqué el video porque estoy tomando café. yo estoy tomando sopita porque como no almorcé. No, yo comí, pero estoy tomando café, así que saqué la cámara pues estoy tomando café. Ahí están entrando más. Sí. No, yo enseguida la preparé y me dejé la pantalla ya abierta, la de Lunova, para hacer las cosas. Pero bueno, yo la había dejado abierta, así después compartíamos, pero bueno, mejor si está. Claro. Así hacemos. Vos, pobre Teresa, ni corriendo. Yo siempre, con esto de los médicos, ya estoy repodrida. A ver, alguien me escribió. A ver qué dice acá en el chat. Alguien escribió. A ver, chat. Yo te estaba mandando un mensaje, pero bueno, ya está. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, a ver de nuevo. Bueno. Ahí les pongo. Hola. Hola. Entren. Ahí les puse. Faltan algunos. Solo el anfitrión pueden. A las dos podemos mandar cosas, ¿eh? Anfitrión y confitrión. A ver el chat que dice. No puedo yo, porque como te pasé a vos, ahora no me deja escribir el chat. Ay, Dios. No, pero escribir seguro que sí, ¿cómo no? No, estoy contestando y me pone que solo el anfitrión y yo soy anfitrión, le pongo hola y no me deja. ¿No ves? Solo el anfitrión y el mensaje presente en una sala de espera. No puedo. Bueno, no importa. Dicen todos buenas tardes, así que les contesto por acá, buenas tardes. Sí, sí. Igual ya están entrando todos, Tere, ¿eh? Sí. 6:22. Profe, les quería avisar algo para Sí, así no pensaban que yo lo hacía a propósito, lo hago a propósito. A mí me anda muy mal el internet, entonces se me sale y vuelve a entrar, por la duda que me desconecte en cierto punto. Bueno, hay problemas con internet. Sí, hoy tuve problemas toda la mañana. Sí, sí. ¿Eh? Que hoy tuve problemas toda la mañana con el teléfono. Pero el teléfono tuyo es nuevo, Tere, ¿qué es lo que pasa? No sé, después lo voy a hacer revisar porque algo le pasa. No sé. Voy a seguir con el viejito, no vaya a hacer cosas que me pase lo que te pasa a vos. En la casa de mi tía no me andaba nada, pero debe ser porque, no sé, algo me pasó con los datos móviles. ¿Y tenés datos móviles, los tenés activados? ¿Te fijaste si están Sí, siempre. ¿Excelente y todo? Qué raro. Así que no sé, cuando llegué acá a mi casa me entraron todos los mensajes. No sé. Por ahí es por la señal, Tere, igual. Puede no ser. sé qué empresa tenés. Pero es la primera vez que me pasa, ¿eh? Vos, nosotras somos media desastrosas, ¿no habrás desconfigurado algo habrás tocado algo? Porque yo un día no podía. Hasta ayer me anduvo perfecto, Lili. No sé, porque a mí me anda siempre bien y un día quise cargar nada, viste, yo cargo con la. Claro, por ahí hemos tocado algo. Claro, quería cargar y me salía que no, y me fijo y había tocado los datos móviles. Después me fijé. Después lo había pagado no sé qué cosa. Un día no me llamaban y no contestaba. Por ahí uno tocando. Claro. A ver, che, me parece que hay 23. A ver si hay alguien más. Bueno. Voy a compartir pantalla. Dale. ¿Alguien se acuerda por qué ejercicio habíamos hecho? Creo que el 18. Yo me acuerdo cuál es, si lo miramos. Sí. Me acuerdo. No sé si el número. Eso es termoquímica. No, eso ya no, Tere. Tere, termoquímica no. No, sí, no es termoquímica. Ah, es termoquímica, tenés razón. Equilibrio químico es. Sí. 1 y 2, 5 y 7, 8, 20, 21, 22, 23. Bueno. En el 8 no quedamos. Yo tengo el último que tengo anotado es el 8, que ya lo vimos. Sí, con 8 era. En el 8, puede ser. Bárbaro. Espera, le busco el enunciado. Lo tengo acá.
8. El 8. Bueno, arrancamos. Sí. El 8 decía, en un recipiente de 5 litros a 500 grados, Sí. se introducen 1,4 gramos de nitrógeno y 0,07 moles de hidrógeno. Pero ya lo hicimos, Tere. ¿Sí? Ya lo hicimos. Pero no Sí, importa, sí, lo- este fue el último que ¿Por vimos. qué no hacemos? Porque tenemos que empezar el equilibrio ácido-base. Hagamos el 20 y el 21, los otros que tenemos subidos. bueno, Sí, ¿lo terminamos todo este? sí, lo hicimos todo. Sí, 20 y 21 entonces. 20 y 21. Sí, yo tenía separada la hoja del 20 y 21. Bien, el 20 dice, Está bueno es teórico. sugiera 2 formas de aumentar la concentración de trióxido de azufre en equilibrio en un sistema cerrado donde ocurre la siguiente reacción. Bueno, Ese está bueno, pero yo tendría que ocultarles una parte, pero no no puedo. importa, no le ocultes nada. Total, Bueno. ellos no. La reacción se las da tal como está, igualada y todo. Fíjense que tengo 2 moles de oxígeno más 1 mol más, porque medio de oxígeno 2 sería 1 mol, y de este lado tengo 3, 1 de azufre y 1 de azufre. Y les dice que la entalpía de esa reacción es menos 25 kilocalorías por mol. ¿Qué significa? ¿Qué reacción es en cuanto a su calor? ¿Es exotérmica o endotérmica? Muy bien, Exo. ¿Contestaron? Sí, 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 exotérmico, Bien. porque tiene valor negativo. está Claro. bien. Negativa, la reacción es exotérmica, quiere decir que libera calor, ¿sí? Dice, sugiera formas de aumentar la concentración de trióxido de azufre. ¿Qué les parece? ¿Cómo puede ser? Si yo digo aumentar la concentración de trióxido de azufre, tengo que pensar que la reacción quiero que se desplace hacia los productos, ¿sí? ¿Qué manera tengo de desplazar esta reacción hacia los productos? ¿Qué les parece? Ojo que es un sistema cerrado. Dice, sugiere 2 formas de aumentar la concentración de dióxido de azufre en equilibrio en un sistema cerrado. Donde ocurre eso, el sistema es cerrado. Así que piensen. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué factores? Ustedes tienen equilibrio químico. Acuérdense que el equilibrio, la constante, solo depende de la temperatura. Entonces, sí, después hablamos de la temperatura, pero uno puede modificar, supónganse, la presión. ¿Qué pasaba con la presión? Uno se tenía que fijar, estos son todos gases, así que acá la presión va a influir un montón. Entonces uno tendría que fijarse del lado de los reactivos cuántos moles tengo, que en realidad tengo 1,5 moles en total de gas, y del otro lado tengo 1 mol. Entonces, cuando uno aumenta la presión, siempre el equilibrio se va a desplazar hacia donde hay menor número de moles de gas. Entonces, fíjense que esa es una manera de aumentar la concentración de trióxido de azufre. En el sistema cerrado, yo no puedo incorporar más dióxido o más oxígeno, porque está cerrado, pero sí puedo modificar la presión de ese sistema. Y si yo aumento la presión, fíjense que del lado del reactivo tengo 1 mol de dióxido de azufre y 0,5 moles de oxígeno, o sea que en total tengo 1,5. Y del lado del producto tengo 1 mol de trióxido. ¿Dónde hay menor número de moles? Del lado del producto. Por lo tanto, si yo aumento la presión, se va a desplazar el equilibrio para que se mantenga la constante hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Que esa es una manera de aumentar la concentración de trióxido de azufre. ¿Lo entendieron? Chicos. Chicos. Sí, sí. Sí. Sí, sí. ¿Me podrías repetir la última parte, Lili? Bueno, no tenés. Siempre miren esto ustedes. Esta reacción química es todos reactivos y productos son gaseosos. Hay un parámetro físico que influye en todo lo que sea gaseoso, que es la presión. Entonces, ¿cómo modifico el equilibrio cuando yo modifico la presión? Siempre cuando yo aumento la presión, cuando tengo reactivos y productos gaseosos, el equilibrio se va a desplazar, por la lógica además, hacia donde hay menor número de moles.
¿Yo cuántos moles tengo del lado reactivo? En total, 1 de dióxido y 1 mol, no, y 0,5 moles de oxígeno. O sea que en total del lado de reactivos tengo 1,5 moles gaseosos. Y del lado de productos, que está el trióxido de azufre, tengo 1 mol de una sustancia gaseosa. Si yo aumento la presión, como voy hacia donde hay menor número de moles, se va a desplazar hacia el trióxido de azufre. Eso es una manera de aumentar la concentración o lo que tengas de trióxido de azufre. ¿Lo entendiste? No sí, sé perfecto. Perfecto. Otra cosa que hay que tener en cuenta acá, porque ustedes me podrían decir, ay, yo para aumentar la concentración de dióxido de azufre, aumento el dióxido de azufre o el oxígeno. Ya lo dije al principio, es un sistema cerrado, no podemos agregar cosas. Pero ¿qué están viendo ustedes? Que es una reacción que, ¿qué dijeron ustedes? Libera calor. Las reacciones que liberan calor, si yo a una reacción que libera calor le entrego calor, o sea, a una que entrego calor, se me va a ir hacia la izquierda, hacia los reactivos, porque esta reacción va a ir liberando. Si esta reacción fuera endotérmica, sí yo podría formar más trióxido de azufre, porque las reacciones endotérmicas son aquellas que yo al entregarle calor, la reacción se lleva a cabo, que es energía, y formaría el dióxido más el oxígeno y se formaría el trióxido. Pero como es exotérmica, lo que tengo que hacer es al revés, disminuir la temperatura, bajar la energía, quitar calor, de esa manera se va a ir desplazando más hacia la derecha. Por eso, en caso de problema, me gusta mucho este problema. Tengan cuidado, porque es muy teórico y hay 2 parámetros, solo 2 parámetros que le van a modificar eso. La presión y la temperatura. ¿Se entendió? ¿Está mudo? Sí. Bueno, Sí, entonces sería ahí que tenemos que poner, como dijo Tere, la presión y la temperatura. que tenemos que poner, no. Tiene que ¿La decir, aumentan o la tiene que disminuyen? justificarlo. Es lo que les expliqué. Ponen presión y justifican por qué, ponen temperatura y justifican por qué. No ponen presión y temperatura. Todo se justifica. La todo presión la aumentan, acá lo dice, ¿ven? La presión la tienen que aumentar para que vaya hacia el menor número de moles. Y la temperatura la tienen que disminuir para que la reacción, que es exotérmica, pueda formar más trióxido de azufre. Al disminuir la temperatura, la reacción va a seguir produciendo trióxido de azufre, ¿sí? Tienen que decir si la aumentan o la disminuyen, al parámetro que sea. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay alguna duda? Bueno, Tere, sigamos al otro, porque no hablan. Listo. ¿Seguimos con el 21? Sí, sigamos al 21. El 21 dice, el cloro en agua sufre el siguiente proceso y les da la ecuación, ¿sí? Y les dice que libera calor, fíjense, acá le hice el signito de calor. En la guía ustedes tienen la palabra calor, yo se los hice con el signito. Este signito significa calor, ¿sí? Dice, ¿qué medio ácido o básico permitirá retener más cloro en solución? Esa es una de las preguntas. Bueno. Fíjense, yo tengo cloro más agua líquida, que como producto de esa ecuación o de esa reacción tengo cloruros, hipoclorito, 2 protones y libera calor. Entonces me dice, ¿qué medio ácido o básico permitirá retener más cloro en solución? Se refiere al cloro 2, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a preguntarles. Sí. Ahí, ¿qué representa el medio ácido? De toda esa ecuación que tenemos cloro más agua líquida, que del otro lado da cloruro más hipoclorito más protones más calor, de todo eso, ¿quién representaría el medio ácido o el básico? No hablemos, Tere, porque la verdad, ¿quién representa el medio ácido o el básico ahí? ¿Puede ser que el agua es el ácido? No. No.
Sigan pensando. Ellos no vieron ácido base todavía, pero no. aplicamos en redox a esto, ¿se acuerdan? No, Tere, ¿cómo que no? Ellos vieron ácidos y vieron álcalis, y les dije lo que era cuando lo vimos en clase Lo vimos presencial. en redox también. No, ellos sí vieron, no disculpemos, tienen que saber. Pensé que esto es una reacción redox, el cloro cero pasa a cloruro y a hipoclorito, ¿sí? Entonces, ¿en qué medio se produce esta reacción? ¿Qué les parece? ¿Será un medio ácido o un medio básico? Pero ustedes ahí pueden mirar algo. Hay algo en esa reacción del lado reactivo o de productos que les está diciendo a ustedes. Les está diciendo, ¿qué les parece? ¿En algún lado marco un medio ácido, por ejemplo? ¿En algún lado lo ven? ¿Alguien que se anime a contestar? Los ácidos que tienen característicos, chicos, todos los ácidos tienen... Hidrógeno. Muy bien, queridos, lo vimos eso. Entonces, en algún lado de esa reacción, ¿hay hidrógeno, protón? ¿En algún lado hay? Sí, antes de cuando dice calor, que libera calor. Exactamente, del lado de la derecha de los productos tenemos los protones, eso es ácido. Les está preguntando qué medio ácido o básico me permitirá que tenga más cloro, que es del lado de la izquierda. Entonces, el medio ácido serían esos protones, ¿está? Los medios básicos sería el hipoclorito, porque es una base, para que a ustedes les quede, el hipoclorito que perdió el protón. Entonces, en realidad, ¿qué haría yo para tener más cloro? ¿Qué medio pondría? ¿Qué cosa más pondría para que Vamos a hacerlo más fácil. ¿Qué pondría yo mucho o medio o lo que fuera para que ese equilibrio, esa doble flechita, se corriera hacia la izquierda? Hacia la izquierda se tiene que ir, es decir, donde está el cloro. ¿Qué pondría? El cloro tiene que ir hacia la izquierda, eso lo tienen que razonar primero que todo. Para obtener más cloro, la reacción tiene que venir hacia la izquierda. Exactamente. ¿Qué pondría? Hacia la izquierda, ¿qué tengo que agregarle? ¿Ácido o base? ¿Qué les parece? Base o no, porque ya hay ácido. No, el ácido, vos fíjate, no sé si estás hablando vos, Lara. Sí. Vos fíjate, Lara, que el ácido, alguien lo contestó bien, está del lado de los productos, porque cuando vos tenés cloro y agua líquida, del otro lado vamos a obtener cloruro, hipoclorito y 2 protones. Está del lado de los productos. Entonces, si vos le agregás agua, se va a desplazar formando directamente hacia la derecha. Vos lo que tendrías que poner es el medio que tenés ahí, el que pensaste vos que era ácido. Si vos pones medio ácido, ¿hacia dónde se va a ir la reacción? Hacia la izquierda. Exactamente. Exacto. Si entonces agregaría hidrógeno ahí también. Claro, no digan hidrógeno, porque si no le estamos enseñando mal. Protones, perdón. Exactamente, muy bien. Si yo le agrego protones, la reacción cursa hacia la izquierda. Acuérdense que nosotros vimos un principio que decía, si yo agrego más, supónganse en este caso, agrego más cloro, ¿hacia dónde se va a desplazar la reacción? Para que la constante se mantenga, para que la constante de equilibrio sea un valor y no se mueva de ahí. Si yo agrego más cloro, la reacción cursaba hacia la derecha. Si agrego alguno de los productos, la reacción cursa hacia la izquierda. Por lo tanto, para obtener más cloro, que es lo que yo quiero, le tengo que agregar más ácido. Entonces, al agregarle más ácido, la reacción cursa hacia la izquierda. ¿Sí? Fíjate, no me acuerdo quién había contestado, que le agregaba base. Si yo le agrego una base, este protón se va a combinar con esa base. Entonces, la reacción va a ser al revés. Va a venir hacia la derecha para formar más protones. ¿Sí? Entonces, el caso es que tengo que agregar ácido para que la reacción curse hacia la izquierda. Tere, sí. Subí un poquito para que no vean la parte de cómo está contestado la otra parte. Subíle un poquito. Ahí, dale. Bien, ahora vamos a hacer la otra pregunta. ¿Qué temperaturas altas o bajas permitirán retener más cloro en solución?
¿Qué les parece? Primero ustedes tómense el tiempo, porque estamos terminando los problemas, y esto teórico es importante. Primero ustedes piensen que así les queda claro, porque esto cuesta, no es que por ustedes, esto cuesta. Esta reacción, fíjense que tiene un simbolito que le puso ahí Tere, que es calor. Significa que la reacción es exotérmica. No importa que sea esto o lo cualquiera, pero se los voy a volver a decir. Si una reacción es exotérmica, chicos, si libera calor, cuando yo le entrego temperatura, esa reacción el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, se desplaza hacia la izquierda. Y si yo le quito esa energía o quito calor, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Es justo al revés que una reacción que necesita energía. Eso, anótenselo, cuesta entender. Lili, ¿podés repetirlo? Sí. ¿Quieren anotar esto? Porque les voy a decir dos cositas primero. Dale. Sí. Anoten. Si la reacción es endotérmica, les digo dos reacciones. Si la reacción es endotérmica, que no es esta, endotérmica, cuando yo entrego energía, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la reacción necesita energía para llevarse a cabo. Si a esa reacción endotérmica, ¿qué hago yo? En lugar de aumentar la temperatura, o sea, de entregar energía, le bajo la temperatura o le quito energía, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Eso es todo para endotérmica, que les quede claro. Ahora ponemos, para una reacción exotérmica, que es esta, es justo al revés. Cuando yo entrego energía, para compensar, el equilibrio se va hacia la izquierda. Y cuando yo disminuyo la temperatura o quito esa energía, el equilibrio se va hacia la derecha. Ténganlo anotadito, machetadito, porque esto cuesta, pero esto se pregunta. ¿Pudieron anotarlo? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a analizar otra vez, Tere les va a leer la pregunta y lo van a analizar. La pregunta era, ¿qué temperaturas, altas o bajas, permitirán retener más cloro en solución? ¿Qué les parece? Vamos a traducírselo. ¿Qué temperaturas o energía, altas o bajas, harán que el equilibrio se desplace a la izquierda? Lean lo que escribieron. ¿Qué temperaturas, altas o bajas, harán que el equilibrio se desplace a la izquierda? Es una reacción exotérmica, altas. Muy bien. ¿Lo entendieron entonces? ¿Está bien? Muy bien. Ahí Tere les escribió todo, ¿no? Está la respuesta, está todo. Tere, vos sabés que estaba mirando en la guía, sí, porque veo que les cuesta mucho esto. No tenemos más de esto, ¿no es cierto? Creo que hay uno más. A ver, fíjate si está el 22, que es teórico también, porque es interesante esto. Sí, 22 y 23. Dale, porque es teórico el 22 y a ellos les cuesta. ¿Terminaron de escribir el otro? Bueno, lo tienen igual, ya lo tienen subido en la plataforma, chicos. Sí. Sí, profe, ya lo podemos ver tranquilamente ahí. Bueno. Bárbaro. Bueno, el 22 dice, dados los equilibrios, y les da dos reacciones. Fíjense, les da una reacción de dióxido de nitrógeno que se transforma en tetróxido de dinitrógeno, ¿sí? Y les da otra reacción que es monóxido de nitrógeno más oxígeno y se transforma en dióxido de nitrógeno. La primera tiene una entalpía negativa y les da el valor de la constante, la segunda tiene una entalpía también negativa y les da el valor de la segunda de la constante.
de equilibrio, ¿sí? Y dice, Tere, sí, no, 10 minutos, 10 minutos. 10 minutos. Ahora, cuando termino esto, la cierro. Sí, sí. Entonces, la pregunta es, indicar qué sucede con el equilibrio y con la constante cuando se aumenta la presión. Vamos a analizar reacción por reacción, ¿sí? En la primera ecuación, si se aumenta la presión, ¿hacia dónde les parece que se desplazará esa ecuación? O sea, ¿qué se formará? ¿Hacia dónde se desplaza? ¿Hacia la derecha? Hacia los productos. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué? Porque siempre tienen que justificar. ¿Por qué? Teresita, ¿por qué no lo subí así no ven la respuesta? No puedo subir, no puedo bajarlo más. Bueno. Bueno. Profe, ¿podría repetir, perdón, porque justo se me cortó y no escuché mucho? Cuando yo dice qué va a pasar con el equilibrio, pregunta qué sucede con el equilibrio y con la constante cuando se aumenta la presión. Entonces vamos a analizar ecuación por ecuación. En la primera, si yo aumento la presión, les preguntaba hacia dónde se desplaza la ecuación. Y contestaron bien. Alguien contestó hacia los productos, perfecto. Pero yo le preguntaba, le decía que me explique por qué. Porque cuando ustedes contestan algo, tienen que justificarlo, ¿sí? Entonces, está perfecto. Yo aumento la presión en esta reacción y se va a desplazar hacia la derecha el equilibrio. ¿Por qué? Me tienen que explicar por qué ahora. ¿Por qué hacia la derecha? Alguien que se anime a explicármelo. Es muy simple. ¿Porque le estás agregando energía o no? No, esto no es energía, es presión. Perdón. ¿Se acuerdan? ¿Tomaron nota hoy cuando les expliqué lo de la presión? ¿Ustedes tomaron nota? No, lo de la presión yo no llegué a acoso, pero no dije nada porque habían dicho que sí habían llegado. Yo se los digo cortito. Siempre que yo tengo elementos o compuestos gaseosos, si yo aumento la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia donde hay menos número de moles gaseosos. Fíjense, en este caso yo tengo 2 moles en los reactivos y tengo 1 mol del lado de productos, ¿sí? O sea que tengo menor número de moles en los productos. Por eso contestaron bien, se va a desplazar hacia los productos. ¿Pero por qué? Porque hay menor número de moles, ¿sí? Esa sería la justificación. Exacto. Tiene la justificación. Ok. Ahora sí voy a cortarla porque si no nos va a agarrar por la mitad. Bueno.
el primero, el segundo de COVID. El año justo es. Pero esa, Tere, te tenés que hacer una receta porque no viene en la parte pública. No. Y el año pasado también me la puse particular. Bueno, y esta, la 23, yo también me la puse particular. La 13 no, la 13 me la di en el hospital. Claro. Pero me dejó el brazo. Y son fuertes esas vacunas. Sí, la Ahora, verdad que los chicos, Lili, que tienen que entrar en la otra, no sé. ¿alguien puede mandar un mensajito? ¿Tienen ellos grupo? Creo que sí. ¿Me Sí, están tienen. escuchando? Chicos, los que están entrando, por favor, pongan que tienen que entrar a la de Tere. Yo ya les dije, pero bueno. Sí, ya avisaron, Tere, ahí están entrando. Ah, buenísimo. Ahí me llegó otro mensaje, no sé. ¿Qué pasará con tu teléfono? Ay, no sé, pero... Pero los mensajes iban bien, Tere. El WhatsApp anda bien. Ahora me anda el WhatsApp perfecto. No me andaba lo de mi tía, no sé qué pasaba. Ahora me anda perfecto, pero las llamadas no, porque yo te quise llamar a vos antes de la reunión y no me responde. Escucha esto, me llegó un mensajito y dice, vacunate en Miami, 12 cuotas de 17.000 pesos. Vamos, Lili. Nos vamos a Disney. Nos vamos a Disney. Sí, a Disney. Y que Dios se lo pague después. Claro, exacto, y que Dios se lo pague. Hay 18, no sé cuánto, creo que éramos más. 20 y pico eran. Estarán entrando lentamente. Ahí alguien me escribió, ahora sí puedo escribir. ¿Ves que hoy no podía? Sí, ya avisamos. Yo mandé, profe, se están riendo los pobres chicos. Deben estar todos medio tildados los pobres. Dirán que lo estamos volviendo locos. Mareamos hoy. Sí. No, de ahora en más, para que sepan, vamos a seguir con esta. Si se corta otra vez, voy a iniciar esta. Esperá que entren todos y después lo decís, Tere. Porque una vez que entren todos, faltan. Salvo que alguno haya pensado que se terminó la clase. No, creo. Marianela, ¿está la hermana de Marianela, Laura? No la veo, ¿vos sabés? No la veo. Que me dijo que se iba a internar, pero yo no sé si se iba a internar para tener el bebé o tenía otro problema. ¿De Quintana? Quintana, no me acordaba el apellido, sí, pero Laura tampoco está. ¿Y quién está? Ninguna de las dos están. No, y no, Marianela no, porque me avisó que no iba a estar, porque la iban a internar. No, entonces ya va a tener un bebé. Laura sí estuvo en el teórico de hoy. Ah, pero a la tarde, ahora no. No la veo. No sé, che, no se conectan, ¿eh? Sí, ahí hay dos más que entraron recién. Ah, bueno, está. Porque habíamos entrado al link que había mandado Lili. Claro. Nos dimos cuenta ahora que entraron todos a la tuya. Entonces estábamos esperando en el otro. Qué lío que le hacemos nosotras. A ver quién más ahora. 22. Nos reímos un rato. Sí. Con la tristeza que hay que reírse un rato. Me parece que eran 22 en total, que hoy se conectaron muy pocos chicos. 23. No sé qué pasó hoy. Hoy se tomaron el día. Hola, 24. Laura, ¿cómo está tu hermana? A ver si me contesta. Laura Quintana. Laura. Hola, profe. Se cambió tal? el link porque con el que entré con usted no pude entrar y No, volví para atrás. porque con el le otro. hicimos lío nosotras, Laura. Ah, La pasamos a la de Tere. Escúchame una cosa, Laura, ¿cómo está tu hermana?
Ahora está bien, le dieron el alta porque perdió el bebé ya de 6 meses. Ay, ¿De 6 meses? Sí, ayer justamente le dieron el alta. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo 6 meses? Le agarró anemia. Y pero por más anemia que tenga, perdió el bebé por eso. ¿Cómo venía? No sé, venía re bien, y estuvo una semana con como que ella tenía ganas de hacer mucho pis. Ajá. Y era que estaba perdiendo el líquido. Escuchame. Era eso. Ay, el bebé no lo pudieron hacer nada con 6 meses. Oh. Pobrecito. ¿Era el primero? No, el segundo. El nene que tiene es grande, tiene 10 años ya. Ay, pobrecito. Así que... Pero bueno, ella ahora justo me estaba mandando un mensaje que no se puede conectar con el link anterior y con este, y bueno, yo le estaba diciendo que pruebe con el segundo, el primero que había mandado. ¿A dónde lo tuve? ¿Cómo? ¿A dónde fue internada? Al hospital. Estuvo en el hospital. Estuvo 3 días y bueno, la mandaron a la casa y ayer la volvieron a internar y le volvieron a hacer raspaje porque le había quedado todo adentro. Sí. No sé. Sí. Y bueno, le volvieron a hacer, claro, otro raspaje y antibiótico y bueno, ayer le dieron el alta. Pero estaba todo formadito, lo vimos al bebé, completo, ya estaba completo. Se ahogó un día antes, porque ella sentía que pateaba al bebé. Ay, no. Bueno, menos mal que ella está bien, eso es importante, pobre. Sí. Así que ahora le voy a decir que se conecte con el anterior link porque no se podía conectar. Dejala. Bueno, está bien. Empiezo a compartir pantalla. Ahí estamos. Pasamos al ejercicio. Estamos en el 22. ¿Se acuerdan que había 2 ecuaciones? ¿Sí? Y que nos preguntaba que indiquemos qué sucedía con el equilibrio y la constante cuando se aumentaba la presión. Eso ya lo habíamos contestado para la primera ecuación. Si se aumentaba la presión, se desplazaba hacia la derecha porque había menor número de moles. ¿Qué les parece que pasa con la segunda ecuación cuando se aumenta la presión? La segunda. Que va hacia la izquierda, ¿o no? Porque hay menos moles. Contá los moles, la segunda ecuación, la B. Contá los moles, contá cuánto tenés a la izquierda y cuánto tenés a la derecha. Y después pensalo. ¿Dónde tenés menos? ¿Cuántos moles hay en los reactivos? 3. 2 de monóxido más 1 de oxígeno. 1 de oxígeno. ¿Y cuántos moles hay en los productos? 2. ¿Dónde hay menor número de moles? En los productos. Por lo tanto, si aumento la presión, la reacción se va a desplazar hacia la derecha, hacia productos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Profe, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora nos pregunta, ¿qué sucede con el equilibrio y la constante cuando se disminuye la temperatura? Esto es más complicado. Bueno, pero no, vamos a darle tiempo. La reacción, ¿qué tipo de reacción es? Es la primera, fíjense qué es la reacción, ¿es exotérmica o Disculpame, Lili, nos olvidamos de contestar algo, porque la pregunta era, ¿qué sucedía con el equilibrio y la constante cuando se aumentaba la presión? Por eso, no, que nos olvidamos, no terminó. Claro, no me había salteado esa parte. ¿Qué sucede? No. Por eso les digo yo que se fijen qué tipo de reacción es. Entonces, fíjense lo que tienen macheteadito ahí. La reacción es exotérmica. Acuérdense bien, de lo único que depende la constante es de la temperatura. De lo único que depende la constante es la temperatura. Entonces dice, ¿qué pasa si yo bajo la temperatura con esa constante de equilibrio?
en una reacción exotérmica. Entonces ustedes háganlo en dos partes el problema. Primero piensen, es una reacción exotérmica. Si yo bajo la temperatura, ¿hacia dónde se va el equilibrio? Miren lo que tienen escrito. Si bajo la temperatura... ¿Hacia la izquierda o no? Si yo bajo la temperatura... Miren lo Perdón, que... hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Qué quiere decir que se fue a la derecha? ¿Qué me aumentaron entonces? ¿Qué me aumentó al irse hacia la derecha? ¿Qué aumentó? La temperatura. No, chicos. No, Los protones. Los productos. Entonces, segunda parte. Me está preguntando en definitiva qué pasa con la constante. La constante es una relación de productos sobre reactivos. Si yo tengo más productos que reactivos, ¿qué le va a pasar a la constante? Es un cociente, producto sobre reactivo. Si aumenta el numerador, que es producto, ¿qué le va a pasar a la constante? Piensen, yo tengo... Va a aumentar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, está bien. Para la otra es igual, o sea, como las dos son exotérmicas, la respuesta es la misma para las dos. Si aumento la temperatura, se va a desplazar hacia la derecha, por lo tanto va a aumentar la cantidad de producto, por lo tanto la relación de la que es la constante entre productos y reactivos va a aumentar, ¿sí? Lo que yo les decía es que nos habíamos olvidado de contestar este ítem. En la primera parte, donde decía que aumentaba la presión, decía que le explicáramos qué pasaba con el equilibrio y qué pasaba con la constante. Ah, no lo había visto, acá está, sí. En esta ecuación y en esta ecuación yo aumento la presión, ya habíamos visto lo que pasaba con el equilibrio, ¿sí? Se desplazaba hacia acá en este caso y hacia la derecha también en el segundo caso. ¿Y qué pasa con la constante en estas dos reacciones cuando yo aumento la presión? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué les parece? Sería la misma porque depende de la temperatura y no de la presión. Muy bien. La constante se mantiene igual porque no varía con el aumento o la disminución de la presión. Solamente varía cuando nosotros variamos la temperatura. ¿Está? Perfecto. Bueno, a ver qué otra cosa pregunta. Entonces ahora dice, ¿qué sucede con el equilibrio y la constante cuando se extrae dióxido de nitrógeno? O sea, en esta ecuación yo tengo estos dos gases en un recipiente que están reaccionando, se reaccionan hasta que llegan al equilibrio, ahí tengo concentración de dióxido, concentración de tetróxido, ¿y qué pasa si yo saco dióxido de nitrógeno? O sea, hago de alguna manera para que extraigo de ese sistema dióxido de nitrógeno. ¿Qué pasa con el equilibrio? Vamos a analizar primero el equilibrio. Si yo hago que este gas se pase al ambiente. O sea, se forma y se va, se forma y se va. ¿Hacia dónde se va a desplazar la reacción? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien contestó? No. ¿Me podrías decir otra vez la pregunta, Tere, por favor? Si en esta ecuación yo de alguna manera hago que el dióxido de nitrógeno que está en ese recipiente se volatilice o como es gaseoso se va al medio, o sea, sale del recipiente. ¿Hacia dónde se va a desplazar la ecuación? ¿Hacia dónde se va a desplazar? ¿Derecha? No. ¿Hacia la izquierda o no? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. No va a haber más reactivos. Va a haber más cantidad de tetróxido que va a pasar a dióxido de nitrógeno para que la relación entre dióxido y tetróxido se mantenga constante, ¿sí? Porque acuérdense que cuando nosotros agregábamos o sacábamos un reactivo o un producto,
¿qué pasaba con la constante? La constante no cambiaba. Lo que sí cambiaba era que se desplazaba el equilibrio hacia un lado o hacia el otro. Si yo saco dióxido, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Para qué? Para que la constante se mantenga igual, ¿sí? La proporción entre tetróxido y dióxido se tendría que igualarse para que la constante quede en el mismo valor, ¿está? ¿Y qué pasa en esta ecuación cuando yo extraigo dióxido? ¿Hacia dónde se desplazaría? ¿Qué les parece? Ahora sí, hacia la derecha. De la derecha. Exacto, ahí se desplaza hacia la derecha, porque yo todo lo que se está formando lo estoy sacando. Entonces la ecuación va a seguir formando dióxido de nitrógeno para que la relación entre producto y reactivo se mantenga constante, ¿sí? ¿Y qué pasa con la constante? No varía, porque la constante solamente varía con la temperatura. ¿Se acuerdan? Tanto en esta como en esta. Bien. A ver si hay otra cosa más. Sí. Sí. ¿En cuál de los dos sistemas es más estable el dióxido de nitrógeno? Ah, me encanta. A ver Este es para repensarlo. Tienen que mirar las constantes de equilibrio. Es lo que yo dije el otro día. Yo el otro día le dije, ¿a ustedes qué significaría que algo esté cerca de 1 o que sea un valor muy alto? Fíjense la pregunta, ¿en cuál de los dos sistemas es más estable el dióxido de nitrógeno? Y Lili ya prácticamente le dijo la respuesta porque les dijo que tiene que ver con las constantes. Ustedes vuelvan a mirar qué valor tiene la constante de la primera reacción y qué valor tiene la constante de la segunda reacción. Y ustedes piensen que una constante es producto sobre reactivo. Entonces, fíjense con esos valores, ¿cuál tiene más dióxido de nitrógeno? ¿Cuál tiene menos dióxido de nitrógeno? Miren. Esto les cuesta horrores. Fíjense la primera. ¿Los productos tienen más dióxido de carbono? Dióxido de nitrógeno, sí. Dióxido de nitrógeno, perdón. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos reacciones? En la parte de productos. Pero ¿cuál de las dos reacciones? Tienes una que tiene una constante de 0,99 y otra que tiene una constante de 125. ¿Cuál de las dos tiene más dióxido de nitrógeno? Mira, no sé quién había ¿La dado. B? La de abajo. Muy ¿La bien, B? la de abajo. Muy bien, está bien, Melanie. La segunda, muy bien. Ojo que acá el dióxido de nitrógeno está como reactivo, no está como producto, como dijeron recién. Alguien había dicho. No, por eso una recién dijo la segunda, es la segunda reacción que está como producto, está bien. Vamos a analizar el valor de esta constante. El valor de esta constante es 0,99, o sea que prácticamente es 1. Si la constante es producto sobre reactivo y el valor es 1, ¿qué significa? Que tenemos casi la misma cantidad de producto que de reactivo, porque el cociente me da 1, ¿sí? O sea, 5 sobre 5, 10 sobre 10, 20 sobre 10, 20 sobre 20, lo que sea. Siempre la constante que es igual a 1, ¿qué implica? Que hay iguales o parecidas cantidades de producto que de reactivos, ¿sí? Si la constante es 125, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de producto es mucho mayor en relación a la cantidad de reactivos, ¿sí? Porque el cociente me da 125. Por eso decimos que en esta ecuación el dióxido de nitrógeno es más estable. ¿Está? Entonces, para que sea estable, tiene que haber más productos que reactivos en cantidad. En este caso. Claro. 0,2 no sería lo mismo, porque si la constante es 0,2, o sea, si es un número menor que 1, ¿qué significa? Que hay mucho más reactivo que producto. Si la constante es menor que 1, significa que el producto va a ser menor que el reactivo. Entonces, en ese caso, si la constante tuviera un valor de 0,25, por ejemplo, no sería la misma respuesta. No sería esta ecuación.
Sería esta en tal caso. ¿Se entiende? Por Sí, eso sí. les decía hoy que todo depende del valor de la constante. ¿Sí? Ustedes tienen que tener presente que constante es producto sobre reactivo. Si yo hago un cociente y me da 1, quiere decir que el numerador y denominador son parecidos, los números o iguales. Si yo tengo un cociente que me da un número grande, como en este caso 125, ¿qué significa? Que hay mucho más numerador que denominador. ¿Sí? Y si es al revés, si la constante es 0, y algo, o sea, es menor que 1, ¿qué significa? Que es más grande el denominador que el numerador. ¿Está? Bien. Eso explicándolo matemáticamente. Acá teníamos la respuesta. Si se extrae dióxido de nitrógeno, el equilibrio se desplaza hacia allá, la constante no varía, y en el otro caso hacia allá, la constante no varía. Y acá no estaba contestada esta pregunta, pero ustedes ahora la saben porque la contestamos recién. ¿Sí? Bien. Que tiene que ver con las constantes, o sea que eso anótenlo porque no lo tienen acá en el problema. Con razón tenía dos archivos de este, y no me di cuenta por qué era, y era porque en el otro lo tenía contestado. Bueno. Pero bueno, ya quedó. Después voy a ver si lo puedo cambiar. El que sigue también es de teoría, está bueno. Saco este y les pongo el otro. El 23. También es de teoría. Para la reacción, y les da la reacción nitrógeno gaseoso más 3 moles de hidrógeno, me da 2 moles de amoníaco más 24.000 calorías por mol. ¿Sí? Indicar cómo se desplazará el equilibrio del sistema. Ahora sí lo tienen que contestar ustedes, porque esto, a ver si lo puedo... Ahí está. Vamos a hacerla en dos partes. Sí. ¿Cómo se desplazará el equilibrio del sistema y si se modificará la constante de equilibrio? Sí. ¿Se introduce hidrógeno? Entonces, si se introduce hidrógeno, me tienen que decir qué pasa con el equilibrio y qué pasa con la constante en esa ecuación. A ver, ¿quién se anima a contestar? Ahora ya solos lo tienen que saber a esto. Se tendrían que estar peleando por contestar. El hidrógeno, chicos, es un reactivo. Si yo pongo más hidrógeno, ¿hacia dónde va el equilibrio? Vamos, tiren. ¿Hacia la derecha o no? Muy bien, bueno, rápido, despierten hacia los productos. ¿Y qué pasa si yo pongo más hidrógeno con la constante? ¿Pasa algo o no pasa nada? Vamos, Lara, que lo sabés eso. Sí, aumenta la constante. No, señorita, te dije que lo sabía, hoy lo contestaste bien. ¿Qué pasa con la constante si yo agrego reactivo? Con la constante, ¿qué le pasa a la constante? Nada, Baja, porque Nada, porque la constante depende solo de la temperatura. Vamos a hacerlo ágil esto, ágil. Piensen, otra vez, la constante depende solo de la temperatura, o sea que no le va a pasar nada. Solo se modifica el equilibrio. ¿Está? Sí. Bien. El otro, el B decía, se elimina amoníaco. ¿Qué pasa con el equilibrio y con la constante si se elimina amoníaco? Acuérdense que vimos uno parecido hace un ratito. Y yo con la saco el constante producto. nada. Estamos preguntando con el equilibrio primero. Si con la constante nada, y con el equilibrio, si yo saco el producto, ¿qué le pasa al equilibrio para compensar? ¿Qué le pasa? ¿Viene para el lado de los reactivos o no? ¿Desaparece el producto? Señorita, para compensar. Si yo saco un producto, lo elimino, ¿qué Entonces le acá pasa al equilibrio? ¿Va a generar de nuevo o no? Exacto, y aquí está hacia dónde va. generar más amoníaco para compensar lo que se pierde. Va hacia la derecha. O sea que el equilibrio va hacia la derecha. Muy bien, Melanie. Muy bien, Melanie. Contestaste bien. Me lo contestan por el chat. Muy bien, muy bien. Ahora los vamos a agarrar con la tercera.
La otra pregunta es, ¿qué pasa con el equilibrio y la constante si se eleva la temperatura? Aumenta. No largues así, no largues así. Primero, mira. La constante aumenta. Primero pensar qué reacción es. Es una reacción exotérmica. Exotérmica. Si eleva la temperatura, Melanie lo contestó bien. Muy bien, Melanie. El equilibrio va hacia la izquierda. Muy bien. Muy bien, Melanie. Si yo aumento la temperatura de la reacción exotérmica, el equilibrio va a ir hacia la izquierda, hacia arriba. Y la constante, no sé qué puso Melanie, puso algo, me la contestó también. Ah, no, no puso. ¿Y la constante qué valor va a tener? ¿Va a ser más bajo o más chica si va hacia la izquierda? Si el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, porque la constante depende de la temperatura también. Ese equilibrio se desplazó hacia la izquierda. ¿Qué les parece? ¿La constante va a ser más grande o más chica? Más grande. Chicos, los voy a retar. La constante es un cociente entre productos sobre reactivos. Escuchen bien. Si no, no sabemos nada, ¿cómo van a ser los problemas? La constante es un cociente entre productos sobre reactivos. Si el equilibrio se me fue hacia la izquierda, voy a tener más reactivo. Y si el denominador es más grande, ¿cómo va a ser la constante? Menor, va abajo. Bueno, yo los voy a ayudar un poco para cuando hagan los problemas y en el parcial. Ustedes tienen que estar con una hojita al lado y tienen que escribir K, no importa el qué compuesto que sea, tienen que poner K, que la constante es igual a producto sobre reactivo. Y ponen una flechita. Si aumenta el numerador, le ponen una flechita, entonces van a mirar, aumenta lo de arriba, aumenta la constante. Aumenta lo de abajo, disminuye la constante. Háganselo así, es la única manera que lo van a sacar. Hay que ir escribiendo en el aire, nada. ¿Entendieron? Fíjense que acá se me cortó la hoja y no está contestado el punto C en el archivo. Sí, Lili, entendimos. Ok, ya está. En el archivo, espera Lili un poquito, en el archivo no está contestada la tercera, la C, fíjense. Así que agéndenla, lo que les decía Liliana recién. ¿Qué pasaba si aumentaba la temperatura? La reacción va hacia la izquierda, por lo tanto aumentan los reactivos. Si se aumentan los reactivos, la KC disminuye, ¿sí? Eso anótenlo porque la pregunta C no está la respuesta porque se me cortó la hoja, acá no me alcanzó. Disculpen todo, sinceramente, porque realmente esto es bastante difícil para ustedes también, que no lo podamos visualizar y que lo vean, porque nosotros en clase se lo hacíamos. Por eso les estoy diciendo, tengan una hojita al lado, una lapicera, y escriban K, que es lo que les dije yo, es igual a producto sobre reactivo. Si aumentan los productos, la constante es directamente proporcional a los productos, entonces aumenta la constante. Si aumentan los reactivos, disminuye. Es matemática. Esto realmente es matemática. Háganselo así. Lamentablemente es matemática y necesitan escribirlo, porque si no, no lo van a visualizar. Y nosotros estos problemas insistimos, porque lamentablemente, como estamos toda esta virtualidad y todo esto, y aun cuando no era virtual y era presencial, ¿te acordás, Tere? Esto se tomaba en todos los parciales, siempre se tomó, siempre se toma. Así que si tienen alguna duda, pregunten, porque esto es lo que le dijimos cuando dimos la clase con Tere en la anterior, como cinética, que les van a preguntar a ustedes, por ejemplo, ¿qué parámetros afectan la velocidad de una reacción química? Y ahí van a tener que hablar de temperatura, de catalizadores, cómo pasa con la energía de activación, las curvas, esas cosas tienen que saberlas, porque en realidad, como no se puede hacer tanto problema, tienen que saber la parte teórica. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Creo que era el último, pero yo les voy a dejar encargado que por favor miren los problemas 24 y 25, que son los dos que siguen, ¿sí? El 24 es muy parecido a este, creo, o a estos que hicimos recién,
Y el 25 relaciona Q con K, que es, de esos problemas no hicimos ninguno. Si yo en vez de darle los valores en un estado, en el momento del equilibrio, yo le puedo decir que tengo tantos moles de esto, tantos moles de esto y tantos moles de esto, y calculo la constante. Hago producto sobre reactivo y me da un valor de constante de equilibrio, ¿sí? Si yo en vez de las cantidades que hay en el equilibrio les digo otras cantidades distintas, entonces en vez de calcular constante de equilibrio, porque sé que no es el equilibrio, entonces voy a calcular una Q, ¿sí? Que también va a ser producto sobre reactivos. Si esa Q me da igual que la constante de equilibrio, o sea, en este caso, por ejemplo, me da 125, quiere decir que esa reacción en ese momento, con esas concentraciones, está en el equilibrio. Si la Q me da menor que la constante de equilibrio, ¿qué quiere decir? Que voy a tener más reactivo que producto. O sea, si me da menor, quiere decir que el denominador va a ser más grande que el numerador. Por lo tanto, la ecuación se va a trasladar o se va a desplazar hacia la derecha para llegar al equilibrio. Si la Q me da mayor que la constante de equilibrio, ¿qué quiere decir? Que tengo en el numerador una cantidad más grande y en el denominador una más chica. Por lo tanto, la ecuación se va a tener que desplazar hacia la izquierda para llegar al equilibrio. ¿Sí? Eso se lo podríamos dictar. Cuando la Q es igual a K, lo tienen también, pero cuando la Q es igual a K, estamos en el equilibrio. ¿Cómo? Lo hicimos teórico, pero no lo hicimos con ningún problema. Pero lo tienen que eso lo tienen que saber, lo tienen que tener clarito, aunque sea escrito, no sé si estará en algún teórico. Cuando la Q igual a K, en el equilibrio. Q menor que K, el equilibrio a la derecha. Q mayor que K, el equilibrio va a la izquierda. Eso ténganlo claro. El problema 25 lo pueden hacer, es en vez de una QC, o sea, constante de concentración, va a ser de presiones parciales, pero es lo mismo, ¿sí? Porque si yo en vez de trabajar con concentraciones, trabajo con presiones parciales, entonces, ¿qué va a ser la constante? Va a ser la KP, ¿se acuerdan que había una constante de presiones? Que va a ser el cociente entre los productos, las presiones parciales de los productos sobre las presiones parciales de los reactivos, ¿sí? Y en este caso, cuando obtengo una Q, la comparo con la KP y veo si está en el equilibrio, si se tiene que desplazar hacia la derecha o si se tiene que desplazar hacia la izquierda. ¿Está? Bien. ¿Qué tal si empezamos con la guía de ácidos y bases débiles, leyendo la teoría y todo eso que tenemos? Sí, algo subí acá de teoría. No, pero veamos la guía, Tere, mejor. Es de la guía, pero es de la guía. Tere, ¿cuánto le falta a la reunión? ¿Por qué? Parece que hay que... No, 4 minutos le falta todavía. ¿Cuánto? Es re poco, te ponía a hablar y por eso. Bueno, entonces la corto y la vuelvo. Cortala. ¿Cortamos y volvemos a entrar por el mismo link? Sí, chica, por el link de Listo. Tere, por el link de Tere.
pasó. Algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Algo pasó. Bueno, a ver. Oh. A ver. Voy a cerrar. Vamos a cerrar esto. A ver, estudio. ¿Alguien está teniendo problemas con la Alguien está teniendo problemas. Sí, conexión, me parece? sí, sentí un ruido raro. Ya hay 22 igual, ¿eh? Son... no sé si entrarán todos, pero eran más. Voy a dejar la carpeta ya. Bueno, mientras tanto voy compartiendo pantalla. Dijeron que no era... A ver... Me gustaría saber después, fíjense si ustedes lo pueden abrir. Yo lo puedo abrir. ¿Qué quieres abrir? Al último archivo que mandé, yo lo puedo abrir, pero me gustaría saber si ustedes lo pueden abrir desde su usuario, digamos. Porque lo subí de distinta forma que los otros. Esto es, ustedes tienen en la guía de ahora una explicación, una introducción del tema de ácidos y bases, pero me parece que está más resumidita, por eso yo le subí esta que me pareció que estaba como más extensa, más explicada, ¿sí? La que está en la guía actual, la que tienen ustedes en la plataforma, está como un poquito más resumida. Entonces, sí, este estaba mejor. Este estaba mejor. Sí, le subí esta para que tengan un poquito más explicado el tema. Igualmente, acuérdense que tienen los videos de Jorge, los teóricos, que seguramente que están bien, ahí lo van a entender seguro. Pero bueno, les queda esto como para ir repasando, ¿sí? Y es más completa, yo me acuerdo que esto era más completo. Sí. Oh, Bueno, che. acá tenemos la definición de ácido, ¿sí? Según Bronsted, Lowry, ¿sí? Les habla sobre qué es un ácido, si es una sustancia capaz de ceder uno o más protones, es un dador de protones, les dice que la base es un aceptor de protones. Acuérdense que protón era el hidrógeno cargado positivamente, o sea, es un átomo de hidrógeno que le falta el electrón, ¿sí? Entonces dice, base es un aceptor de protones, es toda sustancia capaz de ganar uno o más protones. Como el proceso de ceder o ganar protones es reversible, todo ácido al ceder un protón se convierte en una base capaz de ganarlo. Y de la misma manera, una base que gana un protón se convierte en un ácido capaz de cederlo. Ahora con el ejemplo lo van a entender mejor. A este par ácido-base se denominan pares conjugados, ¿sí?
Dice, en la aplicación de la teoría hay que considerar que para que una sustancia se comporte como ácido cediendo un protón, debe tener enfrente una base que sea capaz de aceptarlo. Fíjense, supónganse que tenemos un mol de clorhídrico y un mol de agua. ¿Qué va a pasar? El clorhídrico actúa como ácido, o sea, va a ceder un protón. Le cede el protón al agua. El clorhídrico se queda sin el protón, se transforma en cloruro, y el agua se transforma en hidronio, porque tiene un protón agregado, ¿sí? ¿Cómo sería esto entonces, los pares conjugados? El ácido clorhídrico va a tener su par conjugado, fíjense, va a ser la base conjugada el cloruro. O sea, el clorhídrico actúa como ácido, libera un protón, su base conjugada sería el cloruro. El agua, en este caso actúa como base, toma un protón y se transforma en su ácido conjugado, que es el hidronio, ¿sí? Vamos a analizar la ecuación de abajo. Tenemos amoníaco más agua. El amoníaco, ¿qué le pasa? Toma un protón, fíjense, se transforma en amonio. Este catión se llama amonio. Es un amoníaco con un protón agregado. Como toma un protón, entonces actúa como base. ¿Cuál va a ser su ácido conjugado? El amonio. Y el agua, en este caso, sería el que cede el protón. Por lo tanto, en este caso, el agua actúa como ácido. Su base conjugada va a ser el oxidrilo, ¿sí? Fíjense que el agua en esta ecuación actuó como base y en esta ecuación actuó como ácido. ¿Por qué? Porque todo depende de qué tenga enfrente. En este caso tenía un ácido fuerte, por lo tanto actuó como base. En este caso tenía una base, por lo tanto actúa como ácido, ¿sí? Dice, podemos observar que ácidos y bases pueden ser también sustancias moleculares y que una misma sustancia, el agua, lo que yo les decía recién, puede actuar tanto como ácido o como base. Las sustancias que presentan este doble comportamiento se denominan anfipróticos o anfóteros, ¿sí? El término más común es anfótero. Hay ácidos que pueden ceder más de un protón en reacciones escalonadas y se llaman polipróticos. Por ejemplo, supónganse un ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula del ácido sulfúrico? Hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Ahí yo tengo 2 hidrógenos para perder. Entonces, en una primera instancia, el sulfúrico puede perder un protón y en otra reacción puede perder el segundo protón, ¿sí? Por eso se dice que es un ácido poliprótico. Después vamos a ver ejemplos. Después tienen la ionización del agua. Fíjense, si yo tengo 2 moles de agua, puede autoionizarse, o sea, uno se transforma en hidronio y el otro se transforma en oxidrilo. Un mol de agua le dio un protón a la otra para transformarse en hidronio y la segunda molécula de agua, digamos, perdió ese protón para transformarse en oxidrilo. Voy a la otra hoja porque les voy a hacer una aclaración. Yo acá les puse, a ver cómo les puse porque ya ni me acuerdo. Teoría de ácido base. Puse con número 1, 2, 3, 4, 5 y les puse más o menos de qué hablaba cada cosa. Pero es una continuada de la otra. O sea, a lo mejor empieza a hablar de pH en esta y termina en esta otra página y sigue con Ka y Kb, ¿sí? O sea, es todo seguido. Ahí está. Bien. ¿Cómo será la constante de esa reacción que estuvimos viendo recién? La concentración de hidronio, o sea, ¿qué era la constante de equilibrio? La constante de equilibrio era producto sobre reactivo, ¿se acuerdan? Entonces, los productos de la reacción esa que vimos recién, ¿cuál era? Hidronio y oxidrilo. ¿Cuál era el reactivo? Agua. Había 2 moles de agua, pero lo simbolizamos con concentración de agua. Y como la mayor parte de las moléculas de agua no se disocian, la concentración de agua se puede considerar constante y englobarla en la Kc. Quiere decir que si la concentración de agua se mantiene constante, yo la puedo pasar al primer miembro y entonces digo directamente la englobo con la constante de equilibrio a la cual voy a llamar K-water, ¿sí? Entonces K-water, que es la constante de equilibrio del agua, es igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilo. Si a la constante K-water se le denomina producto iónico del agua,
a la constante K-Water se la denomina producto iónico del agua, cuyo valor, que varía con la temperatura, es de 10 a la menos 14 a 25 grados. Eso es súper importante. Pregunta de parcial. La K-Water igual a 10 a la menos 14 solamente a 25 grados, ¿sí? Si yo cambio la temperatura, el valor de la K-Water va a ser distinto. ¿De acuerdo? Así podemos distinguir tres tipos de soluciones, según las proporciones de iones procedentes de la ionización del agua. Fíjense, las neutras, en las cuales la concentración de protones por la concentración de oxidrilos son iguales. Por lo tanto, cada una, si el producto es 10 a la menos 14 y estas son iguales, cada una va a ser 10 a la menos 7, ¿sí? Porque si yo hago menos 7 me da menos 14. Sí, cortar, lo que pasa es que se me cortó y quería saber la K-Water porque no llegué a escucharlo entero. Estábamos viendo espera que cierro esta y abro la otra página. Estábamos en definición de ácidos y bases, que era la primera hoja. Estas hojas, les explicaba yo a los chicos que son consecutivas, ¿sí? A pesar de que cada una tiene un título, son consecutivas, o sea, lo que empieza acá sigue en la otra hoja y así sucesivamente. Estábamos viendo esta ecuación que es la ionización del agua, ¿sí? En la ionización del agua, ¿qué pasa? Una de las moléculas de agua le da un protón a la otra. Por lo tanto, una de las moléculas de agua queda como hidronio y la otra queda como oxidrilo. Si yo aplico la constante de equilibrio en esta ecuación, ¿qué va a ser? Va a ser el producto de las concentraciones de los productos sobre el producto de los reactivos. Cierro acá y sigo con la otra. O sea, va a ser producto sobre reactivo. Como el agua es una concentración que en relación a los productos va a ser siempre constante porque va a estar en mucha cantidad, entonces la englobo con el valor de la constante de equilibrio, a la cual denomino K-Water. ¿A qué es igual K-Water? Al producto de la concentración de hidronio por la concentración de oxidrilo. El valor de la K-Water, que se denomina producto iónico del agua, es 10 a la menos 14 solamente a 25 grados centígrados. Por lo tanto, si yo cambio la temperatura, acuérdense que las constantes de equilibrio varían solamente con la temperatura. Si yo cambio la temperatura, va a cambiar el valor de K-Water, ¿sí? Bien. Si la K-Water... Sí. ¿Cómo? Ya entendí, muchas gracias. Bueno, hasta ahí habíamos llegado. Si la K-Water es 10 a la menos 14 a 25 grados, y las dos concentraciones de hidronios y de oxidrilos son iguales, quiere decir que cada una de estas concentraciones es 10 a la menos 7, ¿sí? Menos 7, y por menos 7 me da menos 14. Quiere decir que en esa reacción, en esa solución va a ser neutra, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener la misma cantidad de protones que de oxidrilos. Voy a tener la misma cantidad de ácido que de base, ¿sí? La solución es ácida cuando la concentración de protones es mayor que la de oxidrilos. Por lo tanto, la de protones va a ser más... cuando la concentración de protones, sí, es mayor que la de oxidrilos. Y, por lo tanto, va a ser mayor de 10 a la menos 7. Y es básica cuando la concentración de protones es menor que la de oxidrilo. Por lo tanto, va a ser menor que 10 a la menos 7. Para trabajar nosotros con concentración de protones y concentración de oxidrilos, vamos a trabajar, en vez de trabajar con las concentraciones y con las potencias negativas, vamos a aplicarle una escala de logaritmo. Entonces decimos que en vez de trabajar con concentraciones, vamos a trabajar con pH. ¿Qué es el pH? Es el logaritmo decimal del inverso de la concentración de iones hidronio, o el menos logaritmo decimal de la concentración de protones. Entonces, en resumen, ¿qué sería? En vez de trabajar con concentración de protones, le aplicamos la operación matemática menos logaritmo de, ¿sí? Entonces, si decimos, concentración de protones es, supónganse, 2,5, menos logaritmo de 2,5 sería el pH, ¿sí? Le aplicamos menos logaritmo de pH.
Les dice que es la inversa del logaritmo de la concentración de protones. Por lo tanto, es el menos logaritmo de la concentración de protones. De la aplicación de las propiedades del logaritmo y del conocimiento de los valores posibles de la concentración de iones hidróneo, obtendremos que el pH puede variar entre 0 y 14, de modo que los tipos de disoluciones se caracterizarán. Vamos otra vez a lo de arriba. Si decíamos que la K-Water es 10 a la menos 14, si nosotros aplicamos menos logaritmo de, nos va a dar 14, ¿sí? Si la concentración en las soluciones neutras, habíamos dicho que las de protones y las de oxidrilo eran iguales, por lo tanto eran igual a 10 a la menos 7, y le aplicamos el menos logaritmo de 10 a la menos 7, nos va a dar 7, ¿sí? Por lo tanto, un pH 7 implica una solución neutra, que significa que tiene la misma cantidad de protones que de oxidrilos. Vamos a la ácida. En la ácida decíamos que la concentración de protones era mayor que 10 a la menos 7. Por lo tanto, el pH va a ser menor que 7. Cuanto más bajo el valor de pH, más ácida. ¿Por qué menor que 7? Porque yo le tengo que aplicar menos logaritmo de un valor menor de 10 a la menos 7. Me va a dar siempre menor que 7. pH menor que 7 implica ácida. Y al revés, cuando es menor de 10 a la menos 7, va a ser un pH mayor que 7. Quiere decir que el pH es básico, o sea, la solución es básica. De la misma manera que definimos pH como menos logaritmo de la concentración de protones, podemos definir pOH. Decir P es lo mismo que decir potencia, raíz cuadrada, o sea, es una operación matemática nada más, ¿sí? Entonces decimos, en vez de hablar de concentración de protones, hablamos de pOH. ¿Qué es el pOH? Es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Vamos a la otra hoja. Y después les habla de la relación entre el pH y el pOH. Acuérdense, la concentración de protones por la concentración de oxidrilos, siempre a 25 grados centígrados, acuérdense que era 10 a la menos 14. Logaritmo, si yo le aplico a eso logaritmo, me va a dar logaritmo de 10 a la menos 14. Distribuyo logaritmo de protones más logaritmo de oxidrilos, me va a dar menos 14 por el logaritmo de 10. O sea, les da todo el paso matemático para llegar que el pH más el pOH es igual a 14, ¿sí? Si yo le aplico logaritmo a esto, llego a esto. Es una operación matemática en realidad. Quiere decir que el pH más el pOH es igual a 14. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo el valor del pOH, puedo calcular el valor del pH. ¿Por qué? Porque el pOH va a ser 14 menos el pH, ¿sí? Y si yo tengo el valor del pH, puedo calcular el pOH. ¿A qué va a ser igual el pOH? A 14 menos el pH. Después vamos a ver problemas de ese tipo. Después les habla de la fuerza de ácidos y de bases. Los ácidos al disolverse en agua se ionizan cediendo un protón. Un ácido será tanto más fuerte cuanto mayor tendencia tenga a ceder protones o cuanto más se ionice, ¿sí? La fuerza de un ácido es opuesta a la de su base conjugada. Si un ácido es fuerte, la base conjugada es débil. ¿Qué significa eso? Yo dije que los ácidos eran sustancias capaces de ceder protones. Esa capacidad de ceder protones puede ser que sea un ácido fuerte, o sea que tenga mucha capacidad de ceder protones fácilmente, o podemos tener el caso de un ácido débil en el cual cede protones, pero cede una determinada cantidad. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un ácido fuerte y lo pongo en agua, ese ácido automáticamente se disocia todo, libera todos los protones que tiene. Entonces, ¿cómo va a quedar? Anión más protones, ¿sí? Si yo tengo un ácido débil, se va a disociar, pero se va a disociar con menos intensidad, o sea, va a ser una concentración de protones mucho más baja las que va a dar, y va a quedar el ácido como tal en una cantidad bastante importante, ¿sí? Fíjense, el ácido, cualquier ácido, en agua,
se va a disociar, o sea, va a liberar protones. El agua va a tomar ese protón, se va a transformar en hidronio y el ácido va a quedar como su base conjugada, ¿sí? Si yo esta ecuación la dibujo así, con una sola flecha, quiere decir que este ácido se disoció totalmente. O sea, todo lo que yo tenía como ácido se me transformó en anión más protones. Si esto yo le hago una doble flecha, quiere decir que ese ácido se disoció débilmente. ¿Qué quiere decir eso? Que una parte de los protones formó hidronio, quedó algo de base, la cantidad de base que queda es proporcional a la cantidad de protones que se dio, pero me queda ácido sin disociar en el medio, ¿sí? Le aplicamos la constante de equilibrio a esta ecuación, o sea, productos sobre reactivos. Podemos considerar que la concentración de agua es constante, por lo tanto se elimina. Y entonces, ¿a qué va a ser igual la constante de equilibrio de esta ecuación de disociación de un ácido? A la base por la concentración de hidronio sobre la concentración del ácido sin disociar. O sea, productos sobre reactivos. Nada más que obviamos la concentración de agua. Esta constante de equilibrio de cuando un ácido se disocia se llama constante ácida o Ka. Es una constante de un ácido que se disocia y libera sus protones, ¿sí? Constante de ionización o de disociación del ácido. Dice, si Ka es grande, indica que casi todas las moléculas de ácido se han disociado. Será un ácido fuerte. En caso contrario, un ácido débil. Con esto no estoy de acuerdo. Los ácidos que se disocian totalmente no tienen Ka, porque se disociaron totalmente. Va a quedar solamente concentración del ácido sin disociar, de la base por la concentración de hidronio. Ácido sin disociar no va a existir, ¿sí? La Ka, la constante ácida, la usamos solamente para los ácidos que son débiles, ¿sí? O sea, los que se disocian parcialmente. Entonces ahí sí me va a quedar la concentración de la base por la concentración de hidronio sobre la concentración del ácido sin disociar. Exactamente lo mismo ocurre con las bases, ¿sí? A las bases, ¿qué les pasa? Toman un protón, ¿sí? Y se transforman en ácido. Y el agua es la que libera el protón, por lo tanto se transforma en base. Le aplico la constante, elimino el agua, hago lo mismo que hice con la otra, ¿y a qué me va a quedar igual la Kb? En este caso se llama Kb, ¿sí? A la concentración de ácido por la concentración de oxidrilo sobre la concentración de la base sin disociar, ¿sí? Kb se denomina constante de ionización o disociación de la base. Acá ocurre lo mismo. Cuando una base es fuerte, que se disocia totalmente, no voy a tener base sin disociar, ¿sí? Voy a tener solamente producto y voy a tener una sola flecha en la ecuación. Cuando yo tengo una base débil que se disocia débilmente, entonces una parte va a tomar protones y la otra va a quedar sin disociar, por lo tanto le puedo aplicar la Kb. Vamos a seguir con la otra hoja. Ya Buffer no lo queda. ¿La fórmula queda expresada así o se ponen algunos valores numéricos también? Sí, después vamos a ver problemas donde vamos a emplear este tipo de cocientes para calcular Ka y Kb con números, con concentraciones. Vamos a darle las concentraciones de los ácidos sociales, la concentración de la base conjugada, ya los vamos a ver. Analizo hasta Buffer, Lili, después, y hacemos problemas, ¿no? En la próxima. Sí, pero tiene que quedar claro eso, que lo que nosotros estamos viendo. Tiene que quedar claro que lo que estamos viendo son ácidos y bases. Este tema específicamente es ácido-base, pero lo que vamos a trabajar todo el tiempo se denomina ácidos y bases débiles. ¿Qué significa? Que están parcialmente disociados. Que algo se disocia, pero algo de ese ácido o base que llega al inicio siempre queda sin disociar. Y eso que les dije a Tere antes era re importante. La diferencia con ácidos y bases fuertes. El ácido y base débil
son los que llegan al equilibrio y una reacción reversible. La doble flecha indica reacción reversible, que va en dos sentidos, va hacia producto y de producto viene a reactivo. En cambio, los ácidos y bases fuertes, cuando uno los coloca en una solución, en agua, por ejemplo, desaparece. Por lo tanto, es una sola flecha que nos dijo Tere, pero de la una sola flecha es importantísima. Entonces, ¿qué constante? Por eso no va constante, no se habla de constante en eso. Ustedes tienen, y las necesitan bajar ahí en la parte de las tablas y la guía, una tabla de constantes. Las constantes son de los ácidos y bases débiles. Con eso vamos a trabajar. No vamos a trabajar para calcular equilibrio químico o equilibrio ácido-base con ácido de base fuerte. Sí tienen que saber lo que es un ácido y una base fuerte porque le podemos pedir ejercicio de neutralización y hay ejercicio. Pero uno le puede calcular el pH también, porque eso no tiene nada que ver. Pero es distinto cuando uno va a ver la concentración de los ácidos en equilibrio ácido-base para ácidos y bases débiles. Ahora, pH es otra cosa. pH y pOH es para todos. Una pregunta, Liliana, con respecto a esto de la reversibilidad del proceso. Porque según las leyes de la termodinámica, era como que es un proceso, de la entropía, perdón, es un proceso que hoy no tiene una explicación. ¿Qué no tiene una explicación? Que no hay procesos que una vez que se inician pueden ser reversibles, volver a su forma inicial, vendría a ser. Sí hay procesos. Una cosa es la entropía, que es una medida del desorden del sistema. Esto no es entropía. No estamos hablando. Una cosa es, cuando vos mirás esa reacción que hablamos de energía libre, que la vamos a relacionar más adelante, que es la termoquímica aplicada al equilibrio químico, vos podés relacionar la constante de equilibrio con el calor asociado a una reacción química. La entropía sí es diferente, porque la entropía es una medida del desorden del sistema y vos podés decir que al desordenarse, eso después nuevamente no puede volver a su origen. Pero las reacciones reversibles perfectamente existen, porque son aquellas reacciones de este tipo de compuestos. Sí, no es que no existen, porque estos compuestos existen. Mirá si existirán que son, por ejemplo, el ácido acético, el amoníaco, cualquiera de los compuestos orgánicos ácidos que son débiles. Cuando vos los ponés en soluciones acuosas, y eso se comprueba y se hace, y vos después medís las concentraciones, vas a ver, suponete el ácido acético, que es el componente del vinagre en definitiva. Vos lo ponés en agua, y si medís, porque eso uno lo puede cuantificar y dosar, vas a ver que vas a encontrar la base conjugada, que es el anión acetato, y protones. Pero también se va a encontrar una determinada concentración de ácido acético, y eso te da el ejemplo que eso existe, que esa reacción existe, que se convirtiendo arrastrarlo. Sí, no entiendo lo que dicen. No sé qué están hablando. Micrófono abierto. Rocío tenía el micrófono abierto. Bueno, ¿me entendiste lo que te estaba explicando? No sé quién me habló. Sí, Ariel González. Bueno, Ariel, eso existe, y no es que no es posible, además que existe en todos los ácidos y bases orgánicos, que son débiles además. No, está bien, yo porque me conecté más tarde y por ahí quedé medio colgado con el tema. Estamos en el tema ácido-base. Lo que pasa es que capaz que enganchaste mal, porque ácido-base no es solo ácidos y bases débiles, lo que pasa es que nosotros, como esto lo enganchamos con el tema cinética química, equilibrio químico y equilibrio ácido-base, dentro del tema equilibrio ácido-base vamos a ver justamente equilibrio ácido-base, que son ácidos y bases débiles. Pero vos, antes de todo eso, tenés que saber qué es, porque la definición de ácido es general y la de base es general, ya sea débil o fuerte. Si vos te doy una definición antigua, un ácido es aquel que libera protones, y una base es al revés, es la que se protona. ¿Eso sirve para los débiles y para los fuertes? No importa. La diferencia es que quizás vos lo podés estar relacionando con entropía en un caso de ácido y base fuerte, que al colocarla en una solución desaparece ese ácido, no está el equilibrio, y ya te aparecen sus conjugados. Pero un ácido y base débil
existe, y se llama así justamente porque se disocia parcialmente, siempre algo de él queda, y lo van a ver cuando hagamos los problemas, calculándolo numéricamente lo van a ver, pero si estuviéramos en un laboratorio y uno midiera las concentraciones, va a ver que queda, y eso existe. Bien, bien, gracias. De nada. Acuérdense de la definición. Mire, nos comunicamos mañana que estoy más libre porque voy a ir a ver si me hacen los medicamentos para mi mamá de nuevo. Bárbaro. Bueno, Nos Lili. vemos. Chau, Lili. Chau. Acuérdense de lo que le decía Lili recién de la definición de equilibrio químico, ¿se acuerdan? La velocidad directa era igual a la velocidad inversa, o sea, un sistema llega al equilibrio cuando la velocidad hacia los reactivos, hacia los productos, va a ser igual a la velocidad hacia los reactivos, o sea, con la misma velocidad que se forman los productos, se van a formar los reactivos. Ese es el momento del equilibrio. Profe, Sí. ahí avisaron por el grupo que Moreno se tuvo que retirar porque tiene que ir al médico, Bueno. que Valentín Carcacha no tiene internet Bueno. y que Milagros tampoco se puede conectar. Carcacha, ¿y quién más? Moreno Sí. y ¿Y quién más? Mili, para que le pregunto el apellido. ¿Cómo es el nombre? Uno de los chicos es Moreno. Sí, ya lo noté. Me faltaba el último. Después el otro es Carcacha. Milagros dijo que se llamaba. Milagros y González. Milagros. Sí, pero no sé el apellido. González. Bueno, les explico algo rapidito porque se está por cortar ya y ya vamos a dejar. Dice, ¿se acuerdan que estábamos hablando de ácidos y bases fuertes? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo los pongo en solución se disocian totalmente, o sea, automáticamente van a pasar a ser base más protón. Dice, el pH de una solución 0,02 molar de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Yo lo pongo en solución y directamente va a pasar a ser protón más cloruro, ¿sí? Si la concentración es 0,02 del ácido que yo puse, la concentración de protones que se forma va a ser la misma, porque ese ácido se disocia todo. Entonces la concentración de protones es 0,02. Le aplico logaritmo, o sea, le aplico el menos logaritmo de, y le pongo pH de 0,02, o sea, menos logaritmo de 0,02, y me da 1,70. El pH de una concentración 0,02 molar de un ácido fuerte es 1,70. En cambio, cuando los ácidos son débiles, no pasa lo mismo, porque todo lo que está como ácido no se disocia totalmente, ¿sí? Entonces debe plantearse una disociación del ácido, que ya lo vamos a ver en la clase próxima, y plantear la constante de disociación. Luego se resuelve como cualquier problema de equilibrio. Fíjense, por ejemplo, esta ecuación me da una concentración, dice calcular el pH de una solución de amoníaco 0,03 molar. Yo a esto le tengo que hacer todo un procedimiento para saber cuánto oxidrilo se obtiene de una concentración 0,03 molar. Si esto es 0,03 molar, esto no va a ser la misma cantidad, porque esta base es una base débil, ¿sí? Entonces se disocia parcialmente. Yo voy a obtener una cantidad de oxidrilo menor a la concentración inicial de amoníaco que tenía. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Igualmente, si ustedes quieren ir mirando los primeros problemas de la guía del tema de ácido base, yo creo que con lo que vimos hoy ya los van a poder resolver, ¿sí? Igualmente creo que no, creo que todavía no los tienen en la plataforma. Yo se los voy a subir para la clase próxima, ¿sí? Chicos, yo creo, no hablamos del asunto de la presencialidad, la semana que viene les tocaría presencialidad, pero a mí me parece que en estas circunstancias no va a haber presencialidad. No se ha expedido nadie todavía. Les vamos a avisar, mañana lo charlo con Liliana y les avisamos por la mensajería, ¿sí? Bueno. Listo, Tere. Bueno, nos estamos viendo el lunes. Mañana les mandamos el aviso de cómo va a ser la clase, que estamos seguros que va a ser virtual. Listo. Bueno, profe, buen fin de. Nos vemos. Buen fin de semana. Adiós. Chau, chau. Chao.